Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Al libro de segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 17 en adelante. Aleluya. Vamos a leer ahí. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 17 en adelante. Cuando lo tienen, dicen amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 17. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aleluya. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios de los cielos, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta preciosa palabra, tu palabra que ha sido leída. Una vez más, tu palabra corra y sea glorificada. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones. Habla a mi vida. Habla a la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Haz una obra sobrenatural, Dios mío. Transfórmanos y cámbianos por medio de esta palabra, Señor, que salva. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Tu nombre precioso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Denle un fuerte gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me llama mucho la atención en uno de los últimos capítulos. Amén. Que el apóstol Pedro habla. También lo habla el libro de Judas, amén. En el primer versículo que leímos, versículo 17, hablando de aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que aún predican de la Biblia, de la palabra del Señor, pero no viven de acuerdo a la palabra. Está hablando que son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, dice, para siempre. En el libro de Judas, el versículo 12, Judas habla algo similar y dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismo. Y luego menciona, dice, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Me impresionó la palabra nubes sin agua. Amén. Porque nos hemos dado cuenta, y tal vez cada uno de nosotros que hemos vivido en estos países de un ambiente tropical, en El Salvador, en México, en Guatemala, en este lugar, en Nicaragua, cuando usted ve nubes, amén, en el tiempo de la lluvia, cuando se vienen las nubes y todo,
casi es seguro que va a llover y va a llover fuerte. Gloria al Señor. Usted ve las nubes venir, inmediatamente uno comienza a hablar y decir, vamos a tener que llegar a la casa o llegar a un lugar donde podamos protegernos porque se aproxima la lluvia. Y la lluvia, amén, se viene en nuestros lugares. No amenaza solamente las nubes, sino que es real. Realmente va a suceder, va a llover. Sin embargo, hay un fenómeno tremendo aquí en el norte de California, especialmente en el área de la bahía, cuando usted comienza a mirar un montón de nubes y aún en nuestro tiempo de verano se forman las nubes y duran hasta horas y un día y más con el cielo nublado, pero no hay ninguna lluvia. No cae nada. Solamente amenazan, solamente toman la forma de que vienen llenas, cargadas de agua. Y si nosotros ya vivimos aquí, nos damos cuenta que va a ser muy difícil que llueva. Tenemos que mirar a nuestro teléfono para darnos cuenta qué posibilidades, qué porcentaje hay de lluvia. Y creemos más a los meteorólogos hoy en día que lo que el cielo nos enseña. Y Judas y el apóstol Pedro nos dice que así es comparado aquellas personas, amén, que se visten de cristianos. Aquellos, amén, que aparentan una religiosidad. Hay personas que parece, amén, que son cristianos. Tienen el porte de cristianos. Hay tantas historias de un pastor mientras miraba a un cierto hermano allí, bien vestido con su traje y su corbata, bien arreglado, amén, bien lambido, estaba muy bien peinado y todos sus zapatos bien shiny, bien, todo bien. Y le dijo el pastor, wow, hermano, pareces pastor. Y creyó que Dios le estaba hablando por medio del pastor. Le dijo, pareces un pastor. Y inmediatamente abandonó la iglesia, comenzó un lugar, amén, para predicar. Se llevó un buen grupo de hermanos de esa iglesia y comenzó a pastorear. Pero sabemos que si Dios no nos ha llamado, si no es nuestro ministerio, si no es, amén, el plan para nuestras vidas, no va a funcionar. Eventualmente las almas regresaron a la iglesia y también él, porque no era así. El hecho de que a veces nosotros parezcamos algo o aparentamos algo, no quiere decir que somos. Ahora, en esta ocasión la Biblia nos habla de aquellos que predican, de aquellos que, amén, aparentan ser hombres de fe, hombres piadosos, pero con sus hechos, dice la Biblia, lo niegan. Una persona, amén, que es una nube sin agua, hablando espiritualmente, no tiene absolutamente nada que ofrecer porque su testimonio lo daña todo. Es una persona que no tiene sustancia, no tiene virtud de parte del Señor. Es bueno para hablar, es bueno tal vez para expresarse, es un buen orador, pero hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque los hechos lo dilatan. Su forma de ser, amén, hace que salga a la luz lo que realmente es. Y la Biblia, la palabra del Señor dice que son llevados de acá para allá por todos tipos de viento. En otras palabras, no tienen, amén, una estabilidad en un lugar. Y cualquier cosa, se venden al mejor postor, al que les dé más. Hace un tiempo atrás estaba meditando en la palabra del Señor y yo prediqué este mensaje que se llama mercenarios espirituales. Y estaba hablando acerca de un mercenario
los mercenarios son contratados por los ejércitos porque son buenos, tienen táctica de guerra, saben todo acerca de las batallas, son hombres inteligentes, son hombres que ya han peleado guerras, que han sobresalido sobre los demás, amén, pero que nunca se han sujetado a un lugar. Y cuando termina alguna guerra, cuando termina, amén, algún conflicto bélico, entonces otros países los contratan a ellos para pelear sus guerras. Son mercenarios, amén, son mercenarios de diferentes países y se ponen la camisa, se ponen la bandera de cualquier otro país con tal de agarrar dinero. Y son buenos, son muy inteligentes, son muy sabios, pero no tienen ellos una identidad. A veces en el ámbito cristiano hay grandes predicadores, hay grandes evangelistas, grandes ganadores de almas, saben cómo hacerlo, saben cómo llegar a las almas perdidas, saben cómo traer a la iglesia almas, amén, y en una manera genuina. Sin embargo, el problema de ellos es que no se sujetan. No están dispuestos a sujetarse, no están dispuestos, amén, a pararse firme en un lugar. No tienen una identidad, no tienen una bandera, no tienen, amén, algo por lo cual ellos sentirse patriotas. Un soldado del Señor, un soldado de algún ejército es un patriota, pelea por su país, por su bandera, defiende, amén, el lugar donde él nació. Nunca se vende, nunca se compromete. No es movido. Y en la iglesia del Señor es de la misma manera. Sin embargo, amén, a la palabra del Señor dice que a veces muchos son movidos por cualquier viento. Y dice, son árboles otoñales que no dan fruto. ¿Por qué habla de los árboles otoñales? Porque es bien raro que los árboles den fruto en otoño. Cuando termina el verano, entra el otoño, usualmente usted ve los árboles, las hojas caerse porque están preparándose para el invierno. Amén. Y por eso la Biblia dice, son árboles de otoño sin fruto. No se espera nada de una persona así. No se puede esperar nada absolutamente de alguien de esa manera. Son buenos para hablar. La Biblia dice que hablan palabras infladas y vanas. Y con esas palabras seducen, dice la Biblia. Con sus concupiscencias y con la carne, con sus disoluciones. Seducen a los que verdaderamente, amén, quieren huir y vivir, apartarse del error. Son seducidos por esas buenas palabras, según por la forma de hablar, por lo bonito que hablan. Hoy en día, amén, está de moda eso, que le hable bien, que lo trate bien. El apóstol Pablo, él dijo en aquel día, dice, van a querer, amén, escuchar palabra que solamente le dé comezón a los oídos y van a huir de la verdadera palabra del Señor. Hoy no se puede, amén, confrontar a alguien con la palabra del Señor. Hoy no puede usted reprender a alguien, no puede de alguna manera tratar de atraerlo a la verdad con palabras de justicia, con el evangelio del Señor, porque se ofenden. Cuando realmente uno quiere servir al Señor, a uno no importa si la palabra es dura o no. Cuando estaba Juan el Bautista predicando la palabra del Señor en el desierto, la palabra de Dios dice que era tan impresionante el ministerio de Juan el Bautista, amén, que todas las multitudes de diferentes aldeas llegaban a escuchar la palabra de este gran profeta del Señor. Y entre ellos llegaban fariseos, llegaban soldados romanos, llegaba todo tipo de personas a escuchar.
y eran compungidos de corazón. Ahora Juan el Bautista tenía una forma peculiar de predicar. Él no, amén, se tentaba el corazón, como decimos mucho. A él no le importaba lo que la gente dijera, no le interesaba si alguien se ofendía, si alguien salía herido, si le ofendía sus sentimientos. A él no le importaba qué tan sensible era usted, porque la Biblia dice que cuando miraba, amén, a los fariseos, cuando veía a los soldados, a los publicanos, aquellos que no se portaban bien, la predicación de él era engendros de víboras, que los enseñó a huir de la ira venidera. Imagínese usted, uno se pone a predicar eso, se van de la iglesia, no vuelven más. Van a decir, ahí no hay amor, ahí no predican el amor de Dios. Pero no se iban, porque ellos iban y le decían, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? Aleluya. Para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué hacemos para que el Señor, amén, podamos hallar gracia delante de la presencia del Señor? Y Juan comenzaba a hablarles acerca de lo que ellos debían de hacer. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, mas dice para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Les predicaba de esa manera. Y ellos tomaban la palabra y se arrepentían de todo su corazón. Amén. Hoy en día no se puede hacer eso, pero el apóstol Pablo, él predicó de eso. Él dice, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar a aquellos que le hablen bonito, a aquellos que les hablen bien. Por eso hoy en día está la situación, aquí no me gusta, entonces me voy a ir a la otra iglesia. Pero aquella iglesia no me gusta, me voy a ir a la otra iglesia. Y esta no. Hace muchos años atrás, hablando con alguien, amén, comenzó a decirme, bueno, estuve en aquella iglesia y el pastor no se portó bien, no hizo esto. Estuve en la otra iglesia y sucedió esto y lo otro, y en la otra y sucedió esto y esto, y en la otra y sucedió esto y esto. Y le dije, yo siento de Dios decirle que tal vez el problema no son los pastores, tal vez el problema es usted. Yo puedo entender que nos podemos equivocar, pero ya tantas veces es bien difícil. Pero somos buenos para convencer, somos buenos para hablar, somos buenos para convencer aún a aquellos hermanos que realmente tienen el deseo de servir al Señor. Siempre estamos alebrestando la paz, estamos nosotros, amén, robando la paz de los hermanos. Cuando alguien está así rebelde, cuando alguien está en esa manera, siempre busca de no irse solo, de hablarle a otros, aquellos que realmente quieren servir al Señor. Siempre les habla negativamente. Y el apóstol Pedro dice, hey, aún con disolución seducen a aquellos hermanos que habían huido de vivir en error. Él habla y dice, ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, ciertamente,
ya se habían escapado de la condenación del mundo. Ya Dios los había alcanzado, ya habían estado aquí, ya estaban en la iglesia. Huyeron de toda contaminación, huyeron de toda esa contaminación del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad, huyeron de todas esas cosas, de la mentira, de todo lo que el mundo trae, de toda esa maldad, huyeron. Amén. En un momento tal vez pensaron que no había esperanza, pensaron que no podían salir de la situación. Dios los alcanzó, los trajo a la iglesia, los vistió de ropas blancas, los puso en una posición de ministerio para que sirvieran al Señor. Habían escapado, ya se habían librado. Dios los había librado de todas esas cosas por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero se vuelven a enredar. Que llama una vez más el pecado, el mundo, amén. Los amigos comienzan a hablarle por teléfono. Se encuentra a los amigos en algún lugar y comienzan a platicar, y te acuerdas de esto y te acuerdas del otro, y por qué no vienes acá, y tal vez en el momento es que yo ya conozco del Señor, el Señor me alcanzó. Pero no tiene de malo esto, no tiene nada de malo venir acá, aunque sea. Y comienzan poco a poco a enredarse. Se comienzan a enredar, dice la Biblia. Y otra vez son vencidos, dice la palabra. Yo he hablado, me acuerdo del hermano Emilio, amén, allá en la ciudad de Concord, hace muchos años atrás. Y tenía un amigo, el hermano Simón, y el hermano Emilio, él era de Guatemala, el hermano Simón de El Salvador, y eran compañeros de parranda. Me acuerdo con el hermano Alejandro en una ocasión, a 18 años de edad teníamos, y estábamos yendo a hablar la palabra del Señor, y nos encontramos a estos dos hombres que estaban bajo la influencia del alcohol y de las drogas. Y comenzamos a hablar la palabra del Señor a ellos, amén, hablarles del evangelio. Ellos fueron tocados por Dios y empezaron a ir a la iglesia, comenzaron a ir a la casa del Señor, y Dios los tocó y fueron, amén, bautizados en el nombre de Jesús. Eran prácticamente nuevas criaturas, nuevos. Y me acuerdo el hermano Emilio, él quería, amén, ir a hablarle a aquellos hermanos, aquellas personas que estaban en los vicios, en el alcohol y las drogas. Me acuerdo que le dije, hermano, si usted quiere ir a ese lugar, amén, no vaya solo, no le conviene ir solo, porque usted estuvo en esas cosas, usted anduvo en eso, amén, y usted todavía no está fuerte en el Señor. Dice, no, yo voy a ir y les voy a hablar la palabra del Señor y los voy a convencer, amén, y los voy a ganar para el Señor Jesús. El hermano Simón va a ir conmigo. Y el hermano Simón se había acabado de convertir, y él estaba peor. Dije, no vaya, no se enrede una vez más. Los amigos me están pidiendo que les lleve la palabra. No se enrede, hermano, no se enrede una vez más, porque se va a contaminar. Y lo hizo, se fue, se enredó de nuevo. No duró ni una semana cuando volvió a la misma cosa, a la misma situación. ¿Por qué? Porque usted le da cabida al enemigo, amén. Usted le da un espacio pequeño y él comienza a entrar. Usted le abre la puerta y él poco a poco comienza a enredarlos de una vez más, a meterse allí poco a poco, sin que usted se dé cuenta. Estaba hablando de tantos hermanos ya
31 años en el Evangelio del Señor y a veces he visto, amén, inclusive uno de mis capítulos, de mis versículos favoritos, amén, es: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y literalmente lo he visto, cómo han caído hermanos grandes de la fe, hombres de Dios. ¿Por qué? Porque se enredan poco a poco, porque ellos, amén, piensan que ya están demasiado fuertes, piensan que ya son demasiado gigantes en el Señor y se enredan. Alguien dijo: yo puedo, amén, voltear y mirar mujeres indecentes y no me pasa nada. Dije: yeah, right. Estoy tan fuerte que esas cosas ya no me afectan. Estoy tan fuerte que puedo meterme yo entre las serpientes y no me muerden. Se comienzan a enredar. Dice que se contaminan una vez más, teniendo conocimiento del Señor, sabiendo que no deben de andar en cosas. De todas maneras, se enredan. Se comienzan a enfriar. Y sabe, una de las cosas que a veces uno comienza a notar cuando uno comienza a enfriarse en el Señor, cuando uno comienza a declinar, cuando uno comienza a bajar las fuerzas, a bajar su guardia en el Señor, es cuando uno comienza a cuestionar las cosas del Señor. Ahí se da uno cuenta que ya se está debilitando. ¿Y por qué tenemos que usar esto? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que hacer lo otro? ¿Y por qué? Y cuando antes teníamos esa convicción del Señor, de la santidad, teníamos la convicción del pudor, la convicción, amén, de servirle al Señor de acuerdo a su palabra. Amén, éramos delicados, no queríamos ni ver televisión, no queríamos nosotros, amén, participar de cosas que nos iban a afectar. Pero cuando empezamos a decir que no tiene nada de malo, no hay nada de eso, aleluya, yo no veo, somos exagerados, dice la iglesia es exagerada, las reglas son estas y lo otro, aun cuando son establecidas bajo la palabra del Señor. Cuando comenzamos a sentir eso, a escuchar eso de alguien, es porque está bajando la guardia. El proverbista dice: el que destruye el vallado, la serpiente le va a morder. Usted rompe, amén, esa barrera espiritual que Dios ha acercado sobre su vida, y usted la rompe a propósito. Por algo Dios nos ha puesto esa barrera de santidad, Dios nos ha puesto esa barrera de la doctrina del Evangelio del Señor para nuestra protección. Pero cuando usted la rompe, cuando usted cree que se va a hacer libre, se va a liberar de esas cosas, usted está rompiendo el vallado, está rompiendo la barrera de protección de Dios. Dice: la serpiente le va a morder. Pensando, amén, que estamos nosotros liberándonos de algo. Y volvemos a enredarnos. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, me hago un transgresor. Si yo destruí toda esa maldad en el mundo, si yo me alejé de esas cosas cuando me acerqué al Señor, si yo dejé los vicios, si yo dejé la mundanalidad, si yo dejé, amén, todas esas cosas del mundo, todas esas cosas que no le agradan al Señor, y las vuelvo a hacer una vez más. Si dejé el alcohol, si dejé el cigarrillo, si dejé las drogas, si dejé la inmoralidad, y vuelvo una vez más a lo mismo, soy un transgresor, estoy quebrantando, amén, lo que ya ha sido establecido por el Señor. Cuando uno llega al Señor y el amor de Dios está tan fuerte en nuestras vidas, tal vez a veces somos, muchos le llaman exagerados, pero a veces es mejor ser exagerados. No queremos hacer esto porque queremos agradar a Dios, porque queremos servir al Señor, porque no queremos, amén, afectar las cosas santas de Dios. Somos cuidadosos.
Pero llega un momento donde comenzamos a descuidarnos, dejar de orar, comenzamos a dejar de leer la Biblia, de servirle al Señor, y comenzamos a cuestionar las cosas. Comenzamos a decir, no, yo no creo que Dios se enoje por esto y esto, y empezamos a bajar la guardia, a romper la protección divina del Señor. Dice la Biblia algo serio aquí, algo tremendo. La palabra del Señor dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y no es porque tal vez muchos que están escuchando van a decir, por eso yo no quiero ir a la iglesia, por eso yo no me quiero entregar al Señor. Hay muchos que he escuchado así. Pero no se trata de eso. Los caminos del Señor son hermosos. Los caminos del Señor, amén, cuando le servimos no son gravosos, dice el apóstol Pablo, no son difíciles, son hermosos. Es más, está usted mirando a una persona parada en este púlpito, amén, como estoy diciendo, ya 35 años sirviendo al Señor, y es el mejor camino, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No lo dejaría aunque me quisieran matar, porque ya me ha pasado antes. En estos 31 años hemos caminado con el Señor y ha habido muchas cosas han pasado. Algunas yo me he metido en problemas, otras no he entendido, pruebas que han venido a mi vida, situaciones graves y difíciles, pero me he mantenido firme. Amén. ¿Por qué? Porque es el mejor camino, es lo mejor que me ha pasado a mi vida. No voy a volver atrás. El apóstol Pablo dice, si alguno piensa que está firme, vea que no caiga. Y lo tengo claro en mi mente, lo tengo claro en mi corazón. Pero aquellos, amén, que han tomado las cosas del Señor livianamente, que la han tomado como si fuera cualquier religión nada más. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor, el camino del Señor. Porque muchos llegan a veces por ventaja, amén. Y hay algo chistoso en esto, pero me recuerdo, había una hermana, amén, muchos años atrás, hermana Doris, amén. Y ella de repente se hizo un novio, pero este novio era una persona que quería tomar ventaja de la situación. Y él le dijo, yo hago todo lo que tú quieras. Y bueno, todo lo que yo quiera. Sí, bueno, entonces yo quiero que me acompañes a la iglesia. Yo voy con, usted sabe cómo son aquellos que se creen muy románticos, ¿no? Yo voy contigo hasta el fin del mundo. A donde sea yo voy. Y este hombre le dijo, vamos a la iglesia. Ella dijo, vamos a la iglesia. Y ahí van a la iglesia. Ahí llegaron a la iglesia. El hombre estaba, amén, la predicación tremenda y todo, y él estaba como si nada. Podíamos notar que él estaba ahí por compromiso nada más. Y ya cuando, amén, ella le dice, terminó la predicación, la costumbre es pasar al altar, ya voy a terminar. Y él le dice, ¿quieres pasar al altar para orar? Dijo, sí, vamos al altar para orar. Él quería impresionarla a ella. Y oraron por él y todo eso. Pues no sintió nada. Entonces ella le dice, ¿te quieres bautizar? Sí, me quiero bautizar. Y algunos hermanos le dijeron, mire, mejor háblele de lo que es el bautismo y todo eso, porque aquellos que podían discernir la situación sabían que él estaba haciendo todo solo por querer, amén, agradar a la hermana. Y dijo, no, él quiere hacerlo. Entonces llenamos esa pila. En aquel tiempo era una pila, amén, que era de metal y era en invierno y no había agua caliente. Llenamos, casi parecía que tenía hielo esa agua, amén. Y prepararon a ese hombre, lo pusieron en esa pila y lo zambulleron ahí. Y salió con una pulmonía que no tiene idea. Nunca más regresó a la iglesia. Se andaba muriendo. ¿Por qué?
Es mejor si no van a servir al Señor de gozo, de alegría, sirviendo de todo su corazón. Si hay aquellos que están buscando solamente alguna ventaja, algo en la iglesia, es mejor que se pare firme. Es mejor arrepentirse de todo corazón, amén, y darle la vida totalmente al Señor. Él no está pidiendo que seamos perfectos, no está pidiendo que no vamos a fallar. Imposible, dice la Biblia, que no haya tropiezos. La palabra del Señor, el apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él mentiroso, y la verdad de Dios no está en nosotros, porque somos seres humanos. Pero no va usted a pecar en una manera consciente, en una manera amena, que usted lo hace por deporte, porque quiere. Porque va a acontecer, dice como el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su lodazal. Mira personas allá afuera, ¿qué no eras tú cristiano? ¿Qué no estuviste en la iglesia? Sí, pero el pastor me ofendió. ¿Qué no estuviste? Sí, pero los hermanos no me trataban bien. Sí, ahí estuve y toda la iglesia tiene la culpa. Y se apartaron. Le dije a una persona un día, yo pensé que se había entregado al Señor y no a la iglesia, no a los hermanos. Porque si no le gustaba a la iglesia, ¿por qué está tomando? ¿Por qué está fumando? ¿Por qué ha vuelto, amén, como el perro al vómito y la puerca lavada a su lodazal? Si está enojado con el pastor, si está enojado con los ministros, con la iglesia, ¿por qué lo agarra contra Dios? Porque no era sincero. Y yo creo que es tiempo, iglesia del Señor. Yo no quiero ser una fuente sin agua. Yo no quiero ser una nube sin agua, llevado de aquí para allá, de cualquier viento de doctrina, brincando como los saltamontes aquí allá. No, hermano, hay que pararnos firmes. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Amén. Los únicos que pensamos que podemos sobrevivir arrancados y plantados en otro lado somos nosotros. Pero usted no ve constantemente arrancar árboles para plantarlos a otro lugar y que sobrevivan. No. Es necesario estar firmes en el Señor. Es necesario, amén, a llevar fruto, llenarnos del Espíritu del Señor, estar llenos. Cuando uno está lleno del Señor, amén, uno escucha la voz de Dios. Uno no va a estar sin fruto, dice la palabra del Señor. No vamos a hablar solo cualquier cosa, vamos a tener denuedo para hablar la Escritura, la palabra del Señor. No va a tener temor de lo que está pasando hoy en día, que ya no quieren que prediquemos unas cosas y se tienen que predicar, y probablemente hasta va a costar la vida, va a costar la cárcel, va a costar, como van las cosas, como va la situación. Van a querer callarnos de la palabra del Señor. Pero aquel que está lleno de Dios, aquel que es una nube cargada de agua, aquel que es una nube que está firme, un árbol que da fruto, no se va a mover, no se va a mover, aunque venga lo que venga. No va a regresar al lugar donde estaba antes, no va a volver al lugar de donde Dios lo sacó, sino que se va a parar firme. Con esto termino. Me acuerdo de un canto recién que llegué a la iglesia. Creo que el hermano Jesse Martínez lo compuso. Él dice: si la fe que tú construyes edificada está en la roca, los vientos y tormentas no te derribarán. Mas si en la arena estás, dice, cuando la tormenta venga, los vientos te derribarán y otro lugar buscarás. Dice: pon tu fe sobre la roca eterna. Pon tu fe, dice, aunque la tierra se abra, pon tu fe en el Señor y en tu vida habrá paz. Y ese es mi consejo a la iglesia en esta hora, poniendo nuestra fe en el Señor. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas, te damos gracias, oh Dios mío, en esta hora.
Gracias por esta palabra, que a veces es dura, Señor, pero salva, transforma, cambia, Dios mío. Ayúdanos a predicar tu palabra como está escrita, como está establecida, con denuedo, Señor, sin temor ni temblor, Dios mío. Oh, Dios santo, tu palabra dice ser salvos de esta perversa generación, dice la Biblia. Y con esta y muchas otras palabras de exhortaba, a salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice Señor tu palabra. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Tu venida está presta, tu venida está pronta, Señor. Los tiempos, oh Dios mío, lo anuncian. Oh, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No es tiempo de menguar, no es tiempo de fluctuar, no es tiempo de volvernos atrás, no es tiempo de dar la espalda. Es tiempo de marchar hacia adelante, hacia el frente, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino echar mano de la vida eterna. Dios mío, danos fuerzas, danos fortalezas, Señor. Dios mío, si tu palabra lo dice, si tu palabra lo establece, oh, lo que debemos de creer. Oh, Dios mío, al reporte de Dios, Señor. Oh, al consejo de Dios, aleluya, es lo que debemos de creer, Señor. Y si no creen es porque no les ha amanecido todavía. Es tu palabra la que salva, es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que hace la diferencia, Dios mío. Es tu palabra la que abre camino para que podamos llegar al cielo, podamos llegar a tu presencia, Señor. Guíanos por la senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor, por causa de tu nombre. Usa a cada hermano, a cada hermana, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda nuestras familias en este tiempo, Señor. Guárdanos, nuestros hijos, guarda nuestras esposas, Señor. Protégelas siempre, en todo momento. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. En tu nombre precioso, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Iglesia del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor.